96.5 FM. Alegre como tú. Una estación de Grupo FM Multimedios. El editorial.mx, el periódico con valor. Grupo FM Televisión presenta el programa de deportes más candente, Super Deportivo. Los mejores analistas profesionales del deporte en un solo programa. Super Deportivo. Lunes a viernes, 9 de la noche, por Canal 6 de Megacable y 206 Digital. Super Deportivo. Hi there, soy Alan y les invito a escuchar Mar FM. Todos los días con pura música en inglés. So come on, vamos a escuchar Mar FM 99.7. Todos los domingos a las 10 de la mañana tienes una cita con GBTV. Lo más relevante de la sociedad veracruzana a través de Canal 6 de Megacable y 206 Digital. GBTV, un programa de Grupo FM Multimedios. Bueno, estamos de regreso en esta emisión de Líderes de Opinión y nuevamente les recuerdo el tema de esta ocasión es el presupuesto para ejercerse durante el año 2011. Contamos con nosotros en este momento con el senador Juan Buenotorio. Nos quedamos entonces para redondear este tema acerca de la seguridad, el presupuesto que le tocó para este año. ¿Le va a alcanzar al gobierno federal a pesar de ese recorte que quedó aprobado? Sí, sí le va a alcanzar. Bueno, en cualquier presupuesto nunca son suficientes los recursos porque si hablas de cultura no alcanza, si hablas de educación le falta, si hablas de carreteras falta. Somos un país con estrechez presupuestal, pero en este caso considero que es suficiente los recursos designados a la seguridad y no es que le alcance al gobierno federal por sí solo. Como comenté hace un rato, se están enviando recursos a los estados y los municipios, porque el tema de la seguridad no es exclusivo del gobierno federal. Lamentablemente algunos gobernadores le han sacado al bulto y no le han entrado con toda la fuerza que debían de haberle entrado a garantizar la seguridad pública de los estados y particularmente en los municipios de todos los ciudadanos. Muchos gobernadores, independientemente de su partido de origen, independientemente del partido que sea, hay gobernadores que no le han entrado a resolver el problema de la seguridad pública por comodidad. Ahí vendrá la federación a resolver el problema cuando no es privativo de un solo gobierno garantizarle la seguridad a los ciudadanos. El ciudadano no le importa quién le garantiza la seguridad. Lo que le importa al ciudadano es vivir seguro, poder caminar tranquilo por las calles y estar en paz como hace muchos años estábamos en nuestro país. En este 2011, entonces, ¿cómo queda distribuido el presupuesto para los distintos niveles en esta materia, en la de seguridad? Mira, de memoria no te lo puedo decir, pero me parece ser que se están destinando, independientemente de los recursos que llegan en participaciones federales a los estados, alrededor de 17 mil millones de pesos más para algunas acciones de certificación, capacitación, equipamiento a las policías estatales y a las policías municipales. El dato exacto no lo tengo en la memoria, pero se trata de federalizar más el gasto y federalizar más la responsabilidad de todas las instancias de gobierno, de los municipales, de los estatales y desde luego del propio gobierno federal. Teníamos hace un momento en la pantalla algunos datos de cómo se ha estado distribuyendo, cómo quedó distribuido el presupuesto ya aquí focalizado en el estado de Veracruz. ¿Nos puede platicar un poco sobre eso, por favor? Sí, el estado de Veracruz tuvo un incremento nominal en el presupuesto comparado 2010 contra el 2011 de cerca del 8%. 8% más. El presupuesto, como te dije en un principio, creció poco más del 4%. Esto quiere decir que Veracruz está siendo beneficiado proporcionalmente porque
Hay estados con mayor atraso que el resto de la República y por consecuencia en las fórmulas en donde se considera la marginación, la pobreza, la falta de desarrollo, etcétera, pues en esa fórmula a Veracruz le toca más que a otros estados. De hecho, Veracruz es el tercer presupuesto más grande del país, después del DF y el Estado de México. Y a Veracruz en este año le están tocando cerca de 68,000 millones de pesos en participaciones federales, ramo 28 y ramo 33. ¿A qué se refieren estos? Estos es el recurso que llega al Estado de Veracruz y luego lo que se distribuye a partir del Estado hacia los municipios. El ramo 33 es recursos que van prácticamente a los municipios para obras de infraestructura. y la introducción de drenaje, agua potable, todo eso. Entonces, el año pasado había 62,000 millones de pesos y este año hay 68,000 millones de pesos. Ahora, para los 212 municipios veracruzanos. Para el Estado y los 212 municipios. Nada más que el año pasado, en lugar de 62,000 millones de pesos que decía el presupuesto, llegó a Veracruz poco más de 72,000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque se incrementó la recaudación federal participable, es decir, el gobierno federal cobró más impuestos y de ellos le tocó un poco más a Veracruz. Y los precios del petróleo estuvieron por encima del precio establecido en el presupuesto para 2010, por lo tanto también ahí hay una parte que va a los estados y municipios. Hubo más ingresos. Y entonces hubo más ingreso de lo que dijo el presupuesto. Bien. Yo estimo que para el año 2011 también va a haber para Veracruz más ingreso de lo que dijo el presupuesto. Más de los 67,000 millones que tenemos. Además de estos 67,000 millones de pesos, hay cerca de 18 o 19 millones de pesos más para otras partidas, para otros rubros, como es agua potable, como es obras de infraestructura, carretera, plantas de tratamientos de aguas, una serie de libramientos ferroviarios, etcétera, ¿no? Que vienen también ya directamente del gobierno federal a realizar inversiones en el estado de Veracruz. Senador, para irnos al siguiente corte comercial, nos vamos con una pregunta. Tanto el actual gobernador Fidel Herrera como el gobernador electo Javier Duarte pedían durante este periodo de negociaciones para la aprobación del presupuesto que se le reconociera con justicia el papel tradicional a Veracruz como productor de hidrocarburos, como productor de energía en todas sus vertientes, como productor como generador de productos agropecuarios y que se reflejara en el presupuesto. Mi pregunta, al regreso del corte, ¿hubo tal justicia? ¿Se reflejó en el presupuesto? La respuesta del senador Juan Buenotorio al regreso aquí en Líderes de Opinión. Los 40 principales, 101.7. Veracruz. Los 40 principales. La cadena de radio juvenil más grande en el mundo. Los 40 principales, 101.7. Toda la actitud. Una estación de Grupo FM Multimedios. Si quieres informarte, visita eleditorial.mx. Desde los psicodélicos 70s hasta los memorables 80s. Vive y revive toda la música
música que marcó una generación en una sola frecuencia. Mar FM, la estación de los verdaderos clásicos. Y regresamos ya a esta emisión de Líderes de Opinión y seguimos con el tema del presupuesto para el año 2011. Durante ese ejercicio fiscal le preguntaba al senador Juan Buenotorio sobre esta petición que hacían tanto el gobernador actual como el gobernador electo de Veracruz sobre reconocerle al Estado su papel en referencia al resto de la República como generador de diversas formas de energía y también de distintos productos agropecuarios. Y si tal papel fue reconocido al final en este presupuesto. Mira, no hay un reconocimiento tal vinculado a una de las actividades productivas que se realizan en el estado de Veracruz para bien de la nación. Por ejemplo, la parte de los hidrocarburos. Aquí en Veracruz se producen gasolinas y también se produce crudo y se produce gas y hay plantas petroquímicas. Ya de suyo, la derrama económica que generan estas actividades pues impactan favorablemente en el desarrollo regional en el estado de Veracruz. ¿Quién no quisiera tener plantas como las que tiene Pemex en el estado de Veracruz por la derrama económica que generan y pues el ingreso para muchas familias que viven vinculadas a estas actividades productivas? No existe eso, pero si recordamos, en el caso de Veracruz particularmente, en estos últimos 5 años, 6 años, el presupuesto para Veracruz prácticamente se ha más que triplicado, o casi triplicado, en 6 años. O sea que es un incremento muy importante que ha tenido el estado de Veracruz, precisamente porque en el pacto federal del resto de la economía del país se da un poco más siempre al estado de Veracruz, para que podamos atender el grado de marginación y pobreza con el que cuenta nuestro estado y el atraso en obras de infraestructura y desarrollo que tenemos. Dado el número de habitantes que hay en Veracruz, pues siempre traemos un rezago importante con el resto de otros estados de la República. Entonces, no se reconoce específicamente un ingreso adicional por el hecho de que aquí estén plantas eléctricas o las plantas petroquímicas o las actividades energéticas, pero sí, por ejemplo, a Veracruz hay un incentivo adicional como de 2.600 millones de pesos por algunos rubros específicos, por lo de la gasolina, por otros incentivos que están ahí, que ahorita no los tengo a la mente, pero sí, Veracruz ha sido uno de los estados más beneficiados en el ejercicio del presupuesto de la Federación, por las razones estas que te explico, y que han traído un buen crecimiento presupuestal año con año. Senador, a grandes rasgos, por cada uno de los rubros, salud, obra, el resto de las asignaciones que se le hizo en este presupuesto destinado al estado de Veracruz, ¿nos puede platicar cómo quedó etiquetado desde las cámaras esto que se le destinó a la entidad? Bueno, pues la verdad es difícil recordar todas las cifras, pero sí te puedo decir que hay de participaciones federales, en fondo de aportaciones, tenemos poco más de 30,000 millones de pesos, en la parte de las participaciones federales poco más, cerca de 26,000 millones de pesos, y así se van dando los rubros. Para el tema de la educación, pues cerca de 1,600 millones de pesos también, la parte carretera poco más de 2,000 millones de pesos, y así todos los rubros se van desarrollando. Y aparte te digo, aparte de estos 67,000 millones de pesos, hay otras inversiones por otros 18 o 20,000 millones de pesos más para obras ya previamente etiquetadas en el estado de Veracruz. Por ejemplo, yo planteé la ampliación de la carretera ahí de La Mancha hacia Nautla a 4 carriles para garantizar
la ruta de evacuación, una mejor ruta de evacuación para Laguna en Verde. el caso de Laguna Verde. Sí. Y tengo entendido que sí consideraron una partida especial para esto. Hice otro planteamiento